Bienvenidos al Codman, aquí en otra edición de la entrevista. Ya saben que nosotros traemos capítulos especiales de estos pequeños podcasts para hablar con gente que está alrededor del MMA o de los deportes de contacto. En esta ocasión vamos a grabar un capítulo del especialista, donde hablamos con matchmakers, comunicadores y todos aquellos que están alrededor de los deportes de contacto, en este caso del MMA, y saber cómo se construyen estos deportes, sobre todo en el área de Latinoamérica o hispanohablante. En esta ocasión estamos con Claren Anderson, que ya estuvimos hablando ahí fuera de cámaras. Mucha gente le debe conocer y debe saber asociar su nombre más al FFC, pero justamente nos estaba diciendo Claren lo que había hecho también y sabíamos del registro de Vice. Entonces, primero, no se olviden de darle like, compartir al trabajo que estamos haciendo en el Codman y seguirnos en nuestras redes para poder seguir manteniéndoles informados y al mismo tiempo poder darnos estas licencias de hacer estos cortos podcasts. Claren, un saludo y bienvenido. ¿Qué tal, Franklin? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Bueno, como ya les había dicho, Claren nosotros teníamos el registro, como siempre, Daniel Novillo formando parte de las alianzas que nosotros observamos o los comunicadores que nosotros seguimos y los especialistas. Eh, Primero, Claren, ¿cuál es la decisión tú decías que eras comunicador de formación, pero cómo vas llegando o te vas inclinando hacia el MMA? Básicamente, ¿por qué? Porque cuando terminé mi carrera de comunicación, me di cuenta que tenía mucha facilidad para las letras y empecé a trabajar como periodista. Trabajé para unos medios locales acá, de la ciudad donde vivo. Yo soy de Lima, Perú, pero trabajé en un medio acá del Callao, en un periódico, y la verdad que no me gustaba, hacía policiales, recuerdo. En realidad habla de cualquier tema, pero más policiales. Y dije, quiero hacer algo que me guste. Y a mí siempre me gustaron las artes marciales mixtas. Yo también entrené en un tiempo, hacía jiu-jitsu. Y dije, voy a meterme a esto, ¿no? Como veía que no había muchos medios en ese entonces, porque hoy en día hay una infinidad. Empecé con una página de Facebook, recuerdo. Una página de Facebook. La creé y así me adentré. Luego, al poco tiempo, al año, a los meses, un amigo me invitó a formar parte de la revista Tatame. Eh, Después pasé a trabajar en Fightland, que era parte de Vice, y trabajé acá para un canal, también haciendo notas de MMA, para Canal 2. De ahí, paralelamente, como ya estaba bien metido en el tema del deporte, empecé a trabajar con eventos. Recuerdo que el primer evento con el que empecé a trabajar fue el PFC, Peru Fighting Championship, que ya no es tan constante, creo que no hacen un evento desde hace 3 años, creo que antes de pandemia. Se dedica más a su semillero, que es el ACC, un evento amateur. Luego de esa experiencia en el PFC, que fue probablemente durante 2 años, me integré al FFC, ¿no? Donde estuve trabajando durante 8 años. En toda, y hablando de todo eso, antes de irnos a la parte del FFC, los registros de Perú en el MMA, nosotros, por lo menos en el lado de acá de Latinoamérica, recordamos aquellas intercambio que había de Perú a Ecuador, de que les llevaban a los ecuatorianos. Y de hecho tú eres muy frontal en tus publicaciones. De hecho, hiciste una hace un par de días que creo que se volvió viral, aquella de los managers de los peleadores latinos. Eh, Sí, sí. entonces, eres muy frontal con eso. Y nosotros, repito, el registro que tenemos acá del MMA peruano es lo que decían incluso unos eh, empresarios ecuatorianos que tienen que ver con marcas de implementos deportivos. Decían, al ecuatoriano siempre los peruanos les llevaban de carne de cañón y para montarles récord a los peleadores peruanos. ¿Tú crees o tú estuviste ahí inmiscuido o pudiste ver de primera mano cómo se daba todo aquello? Sí, es cierto, pero yo creo que es una serie de factores. En ese entonces, cuando llevaban peleadores ecuatorianos, traían peleadores ecuatorianos acá a Perú para que pierdan, no había mucha competencia. O sea, no había mucho nivel en Ecuador. Hoy en día es totalmente distinto, ¿no?
el nivel aumentó considerablemente en Ecuador. Hay más peleadores, hay más talento. Eh, yo creo que en realidad esto se hace en todos lados. Igual ha pasado acá con los peruanos, ¿no? En su época cuando peleaban en el extranjero. O sea, cuando no había este mundo UFC, ¿no? Cuando era muy difícil llegar. Hoy en día nuestro nivel también ha aumentado, ¿no? Y creo que cualquier peleador, sin importar la nacionalidad que tenga, puede ganar en el extranjero. Sí, y esto se vio el fin de semana ahí en, que era el FFC, básicamente que hicieron la estelar Ecuador versus Perú. Ahora, nosotros también tenemos otro registro que es, creo que uno de sus primeros abanderados del MMA mundial, a nivel mundial, que es Enrique el Fuerte Barzola. También ahora está el Bellator. Humberto Vandenay, que bueno, al inicio tenía otro apodo, ahora le dicen el príncipe peruano de Peruvian Prince. Pero, nosotros tenemos el registro de acá de Chito Vera y tenemos otros nombres en menor grado, pero ¿cuál era el registro o fue su primer abanderado de representante del MMA peruano? El primer peruano que peleó en el extranjero, ¿eso me quieres decir? ¿En un UFC? Sí, o algo que nosotros puedas decir, él era y por él empezó. El primero fue Tony de Souza, pero cuando Tony empezó, todo era diferente, ¿no? O sea, no estaba en este boom de las redes sociales, el UFC no era tan grande como ahora. Después de Tony, entró Barzola, entró Vandenay, ha estado Puelles, pues Puelles está en UFC todavía. Ajá. Puelles, Pinedo tuvo un paso efímero por UFC, ahora está en PFL, le está yendo muy bien. Está Gastón Bolaños, ahora está Rolando Bedoya también. Son pocos los peleadores, pero van a ir muchos más. Hay mucho talento acá. Hay una gran cantidad de peleadores en diferentes categorías y no solo pro, sino también amateurs, chicos que vienen muy bien y que se están formando, ¿no? Yo creo que probablemente en unos 3 o 4 años va a haber un buen número de peleadores peruanos en las grandes ligas. Un buen número. Sí, de hecho, en el evento UFC London que pasó, Daniel Soncorá Marcos ahí peleó y representó, salió victorioso. Pero hay algo que siempre quizá en esta clasificación de saberes que tiene el MMA, muchos dicen que el ecuatoriano, como es emparentado con el jiu-jitsu, tiene muy buen juego de piso en el área del jiu-jitsu para el MMA, pero en el caso del peruano, mucho se ha visto que tienen mucha lucha, que tienen buena lucha. Claro, haciendo obviedades como el charanguero Gavidia, que también tiene la mano pesada, y, y quizá otros más que ahora se me escapan, pero la mayoría, e igual, el Fuerte Barzola, que era la lucha, eh, tú puedes, se podría decir que Perú está liderando el MMA, por lo menos en lo que se considera latinoamericano acerca en esa área de especialidad. Ah, en lo que es lucha, sí, yo Ajá. creo que sí, obviamente. Aquí los peleadores tienen muy buena lucha, sin duda todos. Eh, la, la movida acá de la lucha libre es fuerte. Por ejemplo, el fuerte viene ese linaje, ¿no? El fuerte, Soncora, me olvidé mencionar a Soncora, ganó el sábado, ayer ganó, perdón, le ganó a Gran por puntos. Ellos vienen de la línea de la lucha libre y ellos tienen buena lucha, buena defensa de piernas. Y hay otros peleadores que si bien no vienen de la lucha libre, hacen mucha lucha, pero sí, el nivel acá de lucha es muy, muy alto. Eh, Creo que el 95% de los peleadores peruanos tienen lucha. Todos saben derribar, todos saben pararse. Pero a comparación de otros países de Latinoamérica, sí, yo creo que Perú tiene una gran ventaja en ese departamento, en lo que es la lucha. Sí, y han sacado buenos dividendos. Y ahí está, cierto, también para nombrar a otro que tiene las manos pesadas, el Mudo Pinedo, que justo está en PFL y que avanzó a las semifinales de estos cuadrangulares y Grand Prix que hace el PFL. Pero también entender la posibilidad de lo que el avance que está sufriendo el MMA peruano y que está básicamente equiparándose al MMA brasileño, porque tienen el FFC que hace un evento mensual mínimo, que ahora se supone que tiene
acuerdo con UFC Fight Pass, que lamentablemente no se ha podido ver o no se sabe por qué todavía no se puede ver por el UFC Fight Pass. Pero tú como especialista, como comunicador y periodista, ¿cómo puedes decir que ha sido ese transcurrir desde Tony de Sousa, que estuvo ahí en el UFC 76, que tú lo dices, hasta ahora, ya llevar a gente como el Goku Jontop y Luis Pajuelo y Kevin Vallejos, que del El argentino. no, el peruano que es parte del Berico Pitbull, del team Berico Pitbull. Kevin Borjas. Kevin Borjas, me equivoqué. Entonces, ¿tú cómo ves el desarrollo del MMA peruano en esa área? Me parece impresionante, ¿no? Porque antes era muy difícil llegar a UFC. Hoy en día hay más facilidad, ¿no? No solo con UFC, sino también con la plataforma Contenders, que es un espacio para los nuevos talentos, los prospectos, ¿no? Hoy en día hay más oportunidades y vuelvo y repito, ha sido impresionante porque, sinceramente, después de ver a Tony, yo no imaginaba viendo a otro peleador peruano. Y no porque no pudiese, no hubiese talento, no, por supuesto que hay talento desmesurado. Solo que las oportunidades eran muy pocas, era muy difícil. Y hoy en día, repito, ya hay más oportunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque te asocias con un manager, el manager te recomienda, obviamente tú también tienes que hacer carrera, no tienes que cosechar victorias, tienes que ser un buen peleador. Eh, ¿Qué te puedo decir? Es impresionante todo lo que se ha visto y lo que se va a ver, ¿no? El sábado pasado ganó Soncora, peleó otro peruano también en Estados Unidos, Milko Tukto peleó en el LFA, que el LFA es un evento importante. Yo soy de la idea que, como te dije hace un rato, creo que en unos años, en unos 3 años más o menos, o 4 años, va a haber un gran número de peleadores peruanos en las grandes ligas. Y no solo en UFC, sino en Bellator, PFL. Bueno, ya lo hay, ¿no? Pero no con gran cantidad. Barzola está peleando en Bellator, Pineo está en PFL. Ahorita en UFC creo que tenemos como 6 representantes. Y también tenemos peleadores en Combate Américas. Está José Saraúz. Creo que por ahí está Marlon González también. Eh, Acá 3 o 4 años, yo creo que el número va a aumentar considerablemente. Y esto básicamente mm, plantea también el desarrollo a nivel latinoamericano del MMA, porque, repito, antes, por lo que hemos podido saber, un peleador de MMA latino debía irse o bien a Brasil o bien debía irse a México actualmente. Pero ahora hay campamentos, sobre todo en Perú, como es el Team FFC, o lo que hace Bericu Pitbull también allá con la luta libre, que de hecho ahí también entrena a Idy Macías, o hace campamentos allá Idy Macías, la ecuatoriana invicta, que va a pelear en Brave. ¿Cómo tú dices que dentro de 3 años va a haber más peruanos, pero también va a haber más el desarrollo latinoamericano en este aspecto del MMA en grandes ligas, porque generalmente se asocian los nombres de haberlo logrado al UFC, al Contender, al TUF, pero ligas como Brev, como PFL, como Bellator, como One, también jalan de ese talento latinoamericano. ¿Tú cómo ves y hacia dónde va? ¿Y quién liderará, haciendo especulaciones, quién liderará esa carga de peleadores que van a ir a esas ligas? Es una pregunta difícil de responder porque creo que cada país tiene un gran número de buenos peleadores. Perú, Ecuador, Argentina. Argentina viene fuerte también. La realización de eventos en Argentina, la movida es muy fuerte, hay muchos eventos, hay muchos peleadores buenos, pero creo que la que va a seguir dominando acá va a ser Brasil, ¿no? Brasil es meca. Después de Brasil yo creo que está México, México, pero creo que México, Perú y Argentina son los países más fuertes, ¿no? O sea, en lo que respecta al MMA, los que tienen más peleadores. Ecuador está detrás, Ecuador también ha aumentado su nivel, tiene más peleadores, pero creo que esos son los países más importantes. De ahí Chile, la movida en Chile no es fuerte, no hay muchos peleadores. El FFC hizo un evento en Chile, recuerdo, y fue difícil armar la cartelera porque no había muchos peleadores. Los pocos que están
tienen contrato con Combate, y no son muchos, no son muchos. En Colombia también creo que la movida es fuerte, pero a nivel amateur, profesional, no es tan fuerte, no hay muchos peleadores. Claro, eso es verdad, porque de hecho nosotros tenemos pactado una entrevista con Open Fight para hablar con ellos acerca de lo mismo que está sucediendo, ¿no? En el MMA. Ahora, yéndonos quizás a la parte que me interesa a mí, nosotros pudimos ver, de hecho, en tu link, en tu Instagram está anclado el link de lo que hacías para Vice Claro. y hablas de UFC. Entonces, en el área de la comunicación y el periodismo, un periodismo como tú mismo, periodista de formación, ¿cómo ves el desarrollo de la comunicación y periodismo acá en Latinoamérica referente al deporte, pero enfocado al MMA? Nosotros, los periodistas de formación, porque yo también soy periodista, no tenemos quizá un manual al que regirnos o nosotros mismos nos abrimos camino con lo que nosotros sentimos que va a servir y que va a apoyar. Pero, ¿cómo tú ves eso durante estos 8 o 10 años que tienes apoyando tanto a ligas como desarrollando tu trabajo como periodista? ¿Cómo ves tú para dónde va y cómo podríamos nosotros mejorar en ese aspecto? Creo que todo ha evolucionado, ¿no? Se ha vuelto más fácil, pero con eso también se han perdido algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo el periodismo literaturizado, a lo que me refiero es periodismo escrito, ¿no? O sea, la gente ya no escribe ya, no hay artículos, no hay nada de eso, nada de textos. Sé que no a todos les gusta leer, pero es básico, ¿no? Eh, Todo se resume ahora a podcasts, a videos, que no está mal, pero creo que la cantidad quita calidad. Y afortunadamente en Estados Unidos no se pierde la costumbre porque los medios se mantienen. En cambio, en Latinoamérica eso ha muerto, si te das cuenta. Los medios de comunicación, los medios grandes, las páginas web ya no existen prácticamente. Solo son páginas de Facebook, que no está mal, repito, pero ha cambiado todo, ha cambiado todo. Y no sé qué puede esperar de acá 2, 3 años, ¿no? En lo que respecta a medios. No sé a qué camino va todo esto. Eh, Veo una infinidad de podcasts, sinceramente no veo mucho, casi no veo, pero es lo que sale, ¿no? Es lo que nos ha llevado a esto. Claro, la transición incluso la prensa, ¿cómo sería? Con la que crecieron nuestros padres y con la que nos acostumbramos a leer y de hecho de los que somos, bueno, yo tengo 30 años, pero va- nacimos y crecimos leyendo y ahora estas nuevas generaciones no son tan acostumbradas a leer una nota, a, a entrar al link de una página y ahí nombrarle a Juan Ibarra de UFC Español que él hace las notas largas de UFC. No son tan largas, se quisiera más un análisis de esto y entrar a lo que tú dices, la cantidad disminuye calidad. Claro. Estos espacios de especulación que ahora cualquier persona que dispone de una cámara, dispone de un micro, puede pararse e intentar ser una voz autorizada en estos deportes, ha producido que se produzcan información falsa, que se produzcan comentarios que no tienen validez y ahora se instalan en la comunidad sobre todo deportiva, porque por más mundial que se haya hecho el UFC, el MMA sigue siendo un deporte de nicho. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Entonces, ¿cómo nosotros como comunicadores, como periodistas de formación, crees que podríamos ayudar a que se establezca quizá un sentido o un ritmo de especialización en el deporte, en el área de periodismo deportivo, en el área del MMA? Yo creo que básicamente educando, ¿no? Haciendo algo de calidad. O sea, el comunicador o el periodista tiene que hacer su diligencia, ¿no? En este caso, si es MMA, o sea, no es solo hablar de una pelea, hablar de todo, ¿no? Y tocar varios aspectos, no solo lo de adentro, sino lo de afuera. Como tú me dijiste, yo hace unos días hice una publicación, puse una historia en realidad, donde hablaba del manejo de los peleadores, ¿no? El trato con los managers. Son cosas interesantes.
Son cosas interesantes que yo creo que el periodista debería cubrir. Y sin embargo, lo que ves en los podcasts, lo que escuchas o lo que ves hoy en día, es algo mínimo, es algo bien banal, mejor dicho. Claro, nos hemos acostumbrado a la especulación. De hecho, no sé si tú consumes, tú dices que no consumes mucho, pero justo con el fenómeno Topuria, para la pelea con Emmet, se hizo ahí podcast en gran cantidad y le invitaban. Y lo que se hacía visible era lo que Topuria decía, yo ya estoy listo para el título, pero más allá no les interesaba topar el tema. Por ejemplo, lo que hace con su hermano Alexandre Topuria, lo que hace con la gente de WoW allá en España, lo que significa él cargar con la espalda, con la bandera georgiana también en la espalda. Y ahora en el caso de Latinoamérica, que a nosotros nos compete, lo que tú dijiste, un peleador latino no gana mucho. Aquí estamos Ujú. hablando de bolsas de que para los países dolarizados como Ecuador, la bolsa más grande, y eso que si el peleador tiene un registro y es alguien buscado, la bolsa más grande llega a $300 acá en Latinoamérica, o por lo menos acá en Ecuador. Ecuador, en realidad, el tema de los salarios es muy interesante. Yo sé cuánto pagan en Ecuador, normalmente lo que tú dices es un monto que recibe un peleador de nombre allá, ¿no? Para una promotora local, claro. Aquí en Perú, te lo digo en soles, un peleador con nombre puede ganar hasta 5.000 soles, 5.000 soles, 4.000 soles. He visto casos que han pagado un poco más acá. El FC, por ejemplo, tiene adquisición, tiene dinero. $2.000, $1.500. En Argentina pagan menos que Ecuador, déjame decirte. En Argentina las bolsas son $35, $50. Y darles, por ejemplo, una bolsa de 400, $500, que no es mucho, porque aquí en Latinoamérica no es mucho, para ellos es bastante, ¿no? Porque no están acostumbrados a ese tipo de bolsas. Bueno, desde ahora, ¿no? Desde hace, claro, desde hace unos años. Porque antes con el tema de la Arena Tour, no sé si recuerdas ese evento, que fue en su momento el mejor evento de Latinoamérica, las bolsas eran mejores, ¿no? No solo para los peleadores locales, sino también para los extranjeros. De ahí México paga más decente, Lux, otros eventos, Budocento. En Brasil también pagan poco, en Brasil creo que hasta donde yo recuerdo, estaban pagando 1.000 reales. 1.000 reales, que acá 1.000 reales son casi 1.000 soles. Y son peleadores de nombre, ¿ah? Sino que es lo que pagan. Ahora, Brasil como que ha tenido un giro copernicano, porque si bien estaban mal con el tema de los eventos, o sea, la movida era fuerte, pero la economía estaba mal, no había para pagarles, la llegada de LFA ha mejorado bastante, ¿ah? Porque esa promotora paga bien en Brasil y trata muy bien a los peleadores, le pagan los viajes, todo. Si no me equivoco, hablé con un amigo que participó en LFA y me contó que le estaban pagando 3 más 3, 3.000 más 3.000, que me parece una buena bolsa. Para ser Latinoamérica me parece una buena bolsa. Muy En bueno. realidad, un peleador, como ya te dije, acá en Perú, por ejemplo, un peleador local puede ganar, uno que recién está empezando, entre 500 a 1.000 soles. Un peleador con nombre gana entre 3 a 5. Pero un peleador con nombre peleando afuera, en otro país, en Argentina, ponle, en Brasil, en México, no se va a llevar más de $1.000. No se va a llevar más. Eh, 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 con suerte, 1.000 y un bono. Eh, por conclusión, las bolsas aquí en Latinoamérica son bajas, ¿no? El mercado está en Estados Unidos o en Europa incluso. Y ahí hay otra cuestión, y tú no sé si la observes también ahí. También depende de cómo se vende el peleador, ¿no? Porque puede ser el peleador, el mejor peleador de Latinoamérica, pero si no sabe venderse, si no sabe exponerse, si no sabe, incluso lo que nos sucede a nosotros acostumbramos acá en el Codman a hacer las estadísticas de la pelea cuando valga la redundancia, va un peleador a otra liga a representar, nosotros hacemos estadísticas de las peleas y nosotros revisamos redes para hacer las estadísticas y no tienen ni una fotografía. Entonces, Eh, Interesante la pregunta que haces, pero yo creo que eso va más cuando el peleador está dentro de una empresa. Ahí tiene que crear su marca, ¿no? Pero aquí, para pelear en el extranjero, para recibir una oportunidad, creo que solo es necesario ganar tus peleas y ser un buen peleador. nada más. Claro, porque acá, por ejemplo, un peleador peruano para que pelee en México
no lo van a llamar por ser polémico, lo van a llamar por ser un buen peleador, ¿no? Por tener buenas victorias. Ahora, el peleador, si ya está en una empresa, yo creo que ahí podría apelar a eso, ¿no? Porque ahí tendría que crear una marca para subir, para llamar la atención. Claro, es que, por ejemplo, tú, al ser matchmaker, y esa es la parte que me interesa también, tú al ser matchmaker o haber trabajado de matchmaker, ¿cómo tú hacías ese scouting? ¿Cómo tú llegabas al peleador? ¿Cómo tú observabas? Porque a nosotros nos han pedido también peleadores acá y nos han dicho, oigan, y ustedes que manejan allá también el tema del MMA ecuatoriano, recomiéndenme un peleador, pero nos han dicho, ¿y dónde puedo ver una pelea? Mínimo una pelea de él. Y no hay registros. Los eventos fantasmas que le suben el récord a los peleadores en ocasiones que eso le hace daño. ¿Cómo tú lidiabas con eso? ¿Cómo tú lidias con eso? Sí, hay peleadores que tienen récord pues, fabricado, ¿no? Pero yo básicamente me voy a números, o sea, sí es importante vender, con vender me refiero a vender entradas, a que el evento se venda, y sí, sí es necesario poner un peleador taquillero, pero más allá de eso, lo que la gente quiere ver es una buena pelea, ¿no? Y una buena pelea se compone de dos buenos peleadores. Por consiguiente, cuando yo trataba de hacer un buen combate, me fijaba en peleadores con estilos similares, que tengan buen récord, que tengan buenas victorias, ¿no? Claro, es muy importante aquí, por lo menos en Latinoamérica, eso también es bueno. La solidez que tiene el peleador, más que también su actitud. Por ejemplo, en el último FC, el que se dio el jueves, yo hice la mayoría de peleas. Y la pelea de Piero Pineda, el chico este, si no me equivoco, ha sido campeón del mundo en Muay Thai. Y ya lo había visto pelear, el chico es bueno. Yo sabía que con Uruguay iba a ser un buen emparejamiento, iba a ser un muy buen combate. Y dicho y hecho, fue la mejor pelea de la noche. Entonces, básicamente, yo me baso en eso, ¿no? En esos elementos. Seamos realistas, la gente hoy en día quiere ver buenas peleas. Importa la marca, pero la gente quiere un buen producto, quiere buenas peleas. Y para eso tienes que coincidir bastante con los estilos, ¿no? Claro, de hecho, ahí un saludo a mi profesor, yo entreno kickboxing y él me dijo, Piero Pineda, y eso que somos ecuatorianos, Piero Pineda le puede ganar al zombie, me dijo. Le digo, ¿por qué? Porque tiene muy buen striking. Y se notó, el zombie sacó ahí, utilizó el juego de piso para llevar a Pineda al suelo y lo finalizó, pero en striking estaba siendo muy superior el peruano. Ahora, ya yéndonos a la parte final de este corto podcast, y es interesante a la gente, vaya a ver el trabajo de Claren, porque mucha información es lo que nosotros también necesitamos en esa área. Los estilos lo hacen las peleas, pero en el caso de que, vamos, por una parte, no sé si llamarlo morbo, pero lo que sucedió con Miguelito el Chévere Grijalva, ¿cuál es tu impresión de lo que sucedió con Miguelito? Es una pena, porque era muy buena pelea. Eh, Tenía muchas expectativas de ver a ambos, sabía que iba a ser un peleón, pero son accidentes, son infortunios que pasan, o sea, los peleadores son seres humanos, ¿no? Lo que Grijalva hizo fue, eh, estaba calentando, ¿no? Quería sentirse cómodo. El salto es algo que normalmente siempre lo hacen dentro de la jaula, pero salió mal esta vez, ¿no? Le hizo una pronta recuperación, una lástima por él, por el rival y también por la organización, ¿no? Que de esa manera tan brusca perdió su evento estelar. Obvio. Y es una pena, es una tristeza porque Miguelito es el que ha hecho otro camino, porque varios de los ecuatorianos se están yendo a México, él está yéndose, se fue para el otro polo. Ahora, para finalizar, en este aspecto, como tú te encargas del matchmaking y estás emparentado más, enfilado más al trabajo del FFC, ya sabemos los nombres, Bacasela, Unuay, César Abad, eh, los hermanos Luna Martinetti, que otra vez están en México, pero tú has tenido la oportunidad de ver otros nombres, aparte de los ya usuales, los familiares que quizá están más emparentados con el Cholo Basurto. ¿Has podido observar más talento ecuatoriano? Y está Harry Gómez, el chico que firmó con Combate, que me parece buen talento. Está Oscar Borges también.
Peso Mosca, que el chico compite en Mosca, pero también pelea en kickboxing. Él también me parece un buen peleador. Hay otros nombres por ahí que ahora mismo no recuerdo, pero sí, como te dije al inicio, Ecuador ha aumentado bastante su nivel, tiene más peleadores. Ya. Y Hace ahora, sí, un dime, poco sí. también Pantaleón. Pantaleón peleó en el FFC y me parece que, o sea, el chico creo que tiene 7-5 creo, ¿no? Si no me equivoco su récord, 8-5. Pero el chico pelea muy bien, me parece un tipo completo. Sí, es muy bueno y de hecho él es quien le llevó al Cuervo Gómez a donde está ahora. Ahí los dos únicos de Santa Elena, o por lo menos es la bandera que ellos levantan. Ya para finalizar, Claren, ¿cuál sería tu perspectiva? Nosotros siempre terminamos con esta parte del podcast. ¿Cuál sería tu perspectiva acerca del MMA y cómo tú, a partir de tu trabajo de matchmaking, puedes aconsejar o decir a un peleador, trata de hacer este trabajo para que te tomen en cuenta? Lo que yo le podría decir a cualquier peleador que quiera una oportunidad es simplemente que gane sus peleas, eso es lo más importante. Y que traten de mejorar en todos los aspectos, ¿no? Porque, o sea, si bien un peleador quiere pelear afuera, su objetivo, su gran objetivo es pelear en Estados Unidos, ¿no? Y para eso tienes que hacerlo bien, tienes que convertirte en un peleador completo, ser bueno. Gana tus peleas y las oportunidades van a llegar solas. Solo es un buen trabajo nomás. Ser responsable, cumple con el peso, da show, porque a los promotores también les importa eso, les importa mucho el show y el profesionalismo, ¿no? Y ser sólido ahí en tu trabajo como peleador. Bueno, a las personas que están viendo este capítulo, no se olviden darle like, compartir el trabajo que hacemos con el Codman y ahí comprometerle también a Claren. Nosotros vamos a hacer un podcast ya directo para Spotify, ahí con la gente de la cabina, también con Daniel Novillo, según lo que hemos estado conversando. Y esperamos tenerte ahí en el podcast, Claren, y hablar de este tema, quizá ya con más holgura, porque Spotify permite más tiempo de reproducción. Entonces, agradecerle a Claren el tiempo que se tomó. Es la primera vez que cruzamos palabra, pero también es enriquecedor la perspectiva y entender el trabajo, porque ahorita abriste más el campo para observar talento peruano. Gracias, Franklin. El gusto ha sido mío y, por supuesto, cuenta conmigo. Bueno, nos despedimos, les vamos a dejar abajo en el link del video las redes de Claren y nosotros nos vemos en una siguiente oportunidad. No se olviden que nosotros subimos notas a Facebook, Twitter, Instagram y ahí mi compañero maneja TikTok. Hemos dejado la página web abandonada un poco, pero ya vamos a volver a hacer más trabajo. Este ha sido el capítulo del especialista. Nos vemos en una próxima ocasión.